¿Has leído alguna vez el capítulo 11 de Apocalipsis? ¿Has escuchado sobre los dos testigos de Apocalipsis? ¿Te has preguntado quiénes son, pero no has hallado respuesta? Déjanos contarte esta profecía y compartir contigo de qué se trata. En el libro de Apocalipsis en su capítulo 11 se describe a dos personajes que tendrán un papel importante en la gran tribulación. Ellos ayudarán a cumplir la obra del Dios Todopoderoso durante ese periodo. Pero antes de continuar con el video te invito a que te suscribas al canal, que me regales un like, que lo compartas con tus amigos y familiares. No se te olvide activar la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir un nuevo video. Empezamos. La profecía comienza así. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no lluevan los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quiera. La gran pregunta es, ¿quiénes son estos dos testigos? En la primera parte de la profecía, en los versículos 3 al 6, encontramos información importante que nos da indicios para entender quiénes son estos dos testigos. Es notable que en la primera parte de la profecía se habla de dos olivos, y estos dos olivos son los mismos que menciona Zacarías en su 4, no hay discusión en esto. Definitivamente estos dos personajes de Apocalipsis son las mismas personas que menciona Zacarías. Y la pregunta vuelve a nuestra mente. ¿Quiénes son estos dos personajes? En Apocalipsis 11, 3 dice que estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros. Nótese que estas dos figuras de olivo y candelero están íntimamente relacionadas con el aceite, y a su vez el aceite es símbolo de la unción del Espíritu Santo. Por lo tanto, estos dos testigos deben ser personajes bíblicos con una unción del Espíritu Santo muy notoria a los habitantes de la tierra. Deben ser personajes de una trascendencia espiritual e histórica importante para el pueblo de Dios. En la segunda parte de esta profecía notamos que la bestia que del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, y la gente de todas las y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se dejarán sobre ellos y se alegrarán. Pero después de 3 días y medio ellos se levantarán, y habrá gran temor sobre los que los vea. Dice la profecía que se oirá una gran voz del cielo, que les dirá a los dos testigos, subid acá. Y ellos subirán al cielo en una nube, y sus enemigos los verán. En medio de esta situación parecería que el mal ha triunfado sobre el bien, al ser derrotados los dos testigos de Dios. Pero el hecho de que sus cuerpos muertos resuciten a los 3 días y medio, le da un mensaje a los enemigos de Dios, y es que las cosas no han terminado ahí. El Dios Todopoderoso que ha resucitado a estos testigos volverá para juzgar a todos los impíos y todos aquellos que negaron su nombre. La misión de estos dos testigos en la gran tribulación es hacer que el pueblo de Israel se vuelva a Dios, que comiencen a poner su mirada en el Dios Todopoderoso que los sacó de Egipto con gran poder. Para ese momento, el anticristo habrá engañado a muchos, pero cuando ellos vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces entenderán que han sido engañados, y muchos escucharán a los dos testigos que Dios habrá enviado. Para que estos dos testigos puedan desempeñar su misión en un mundo hostil, Dios los equipará con poderes milagrosos para su propia protección. Es por eso que la profecía dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Hay muchos que se han atrevido a decir que uno de estos dos testigos podría ser Enoc, porque fue un hombre que caminó con Dios y el Señor se lo llevó. Sin embargo, en la primera parte de esta profecía, Dios nos muestra 4 señales que identifican a estos dos testigos. Ahora sí, veamos esas señales e identifiquemos quiénes son estos dos personajes. 1. Ni fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos. 2. Tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva. 3. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. 4. Tienen poder para herir la tierra con toda plaga. ¿Cuántas veces quieran? Estas 4 señales encajan perfectamente con 2 personajes bíblicos. Las primeras 2 señales concuerdan con el profeta Elías,
ya que éste en su tiempo hizo descender fuego del cielo que devoró a sus enemigos que el rey Acabe enviaba a él. También pidió a Dios fuego del cielo que consumió el holocausto esto. Elías también oró a Dios para que no lloviese sobre la tierra y así fue, no llovió por 3 años y medio, nótese que es el mismo periodo de tiempo que menciona Apocalipsis 11. 3 allí dice que estos dos testigos profetizarán por 1260 días, que equivalen a 3 años y medio. Las otras dos señales encajan perfectamente con Moisés, ya que en su tiempo Moisés fue usado por Dios para convertir las aguas de los ríos de Egipto en sangre. La Biblia dice que las aguas se convirtieron en sangre. Los peces murieron, el agua hedía y los egipcios no podían beber de esas aguas, porque les daba asco. También Moisés con el poder de Dios, hizo descender sobre Egipto 10 plagas que quebrantaron todo Egipto y a su faraón. Por otro lado debemos decir también que estos dos personajes tienen una representación importante en la historia bíblica. Un lado Moisés es el máximo representante de la ley y por el otro Elías es el máximo representante de los profetas. En el mundo judío, Moisés es considerado el mayor profeta con Elías en segundo lugar. De Moisés, la Biblia dice Dios hablaba con él cara a cara y no por señales. En Éxodo 3 las 3 y 11 literalmente dice así, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Hay otra conexión fuerte entre Moisés y Elías. Recordemos que Éxodo 32 se nos narra como Moisés, después que descendió del monte Sinaí y traía consigo las tablas de la ley, encontró al pueblo idolatrando un becerro de oro, y dice la Biblia que ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos, y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego, y lo murió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. En la Biblia encontramos muchas veces como Moisés sufría con el pueblo de Israel a causa de su dureza de corazón y su inclinación hacia la idolatría. Así también, en la época de Elías, vemos una situación en la que el pueblo adoraba a otros dioses, ignorando su pacto con el Dios de Israel. Dios se refiere a esto en términos fuertes, llamándolo prostituirse así como Moisés y Dios tuvieron que responder a la idolatría en el campamento del desierto. También Elías y Dios tuvieron que responder a la idolatría en los tiempos del rey Acabe y Jezabel. No podemos tampoco ignorar que ambos fueron tomados por Dios de maneras interesantes. Elías ascendió al cielo en un carro de fuego, mientras que Moisés murió sin que nadie más que Dios estuviera presente. Ambos profetas fueron usados por Dios en formas milagrosas para mostrar su poder. Y ambos profetas tuvieron que lidiar con un pueblo rebelde que constante. Otro aspecto muy importante y que no podemos dejar de mencionar es que Moisés y Elías aparecen en la transfiguración de Jesús como una semana después que Jesús les había dicho claramente a sus discípulos que él iba a padecer mucho. Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte ahora. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Entonces aparecieron Moisés y Elías y hablaban con Jesús. El apóstol Pedro, no sabiendo lo que decían y estando muy asustado, ofreció armar 3 enrabadas para ellos. Pedro estaba expresando su deseo de quedarse en ese lugar. Cuando de repente una nube los envolvió y una voz dijo, «Este es mi hijo, mi escogido, a él oíd». La nube se levantó, Moisés y Elías desaparecieron y Jesús quedó solo con sus discípulos, quienes aún estaban muy atemorizados. Simbólicamente, la aparición de Moisés y Elías representaba la ley y los profetas. Pero la voz de Dios desde el cielo, a él oí, muestra claramente que la ley y los profetas deben cederle el paso a Jesús. Aquel que es el nuevo camino vivo que reemplaza el antiguo, él es el cumplimiento de la ley y las incontables profecías en el Antiguo Testamento. También, en su forma glorificada, ellos vieron un atisbo de su dura glorificación y entronización como Rey de Reyes y Señor de Señores. Otra nota importante que encontramos sobre uno de estos testigos está en Malaquías 4:5. Allí dice así, «He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible». Es notable en este pasaje del Antiguo Testamento que Dios había prometido que enviaría al profeta Elías en plena gran tribulación. Ahora surge otra gran pregunta, ¿de qué forma volverán Elías y Moisés? ¿Serán resucitados para esta tarea? ¿Volverán con sus cuerpos anteriores?